grabar. Y les voy a compartir la pantalla con la presentación de hoy. Es esta. Muy bien. Y, bueno, hoy tendríamos que terminar de discutir algunos temas de hidroestática, o sea, de, digamos, el comportamiento de los fluidos cuando están en reposo, y posiblemente, si nos quede un ratito más, vamos a empezar a discutir lo que sería hidrodinámica, o sea, el comportamiento de los fluidos ya cuando no están en equilibrio, ¿sí? En particular, este, los temas que vamos a discutir hoy son el principio de Arquímedes, que está relacionado con la flotación de los cuerpos en un fluido todavía en reposo, digamos, la presión atmosférica, ¿sí? Que es el fluido donde nosotros vivimos, el barómetro de Torricelli, que es el primer dispositivo con que se midió la presión atmosférica, y los manómetros, que son dispositivos para medir presiones que hay, por ejemplo, en un recipiente, siempre relativos a la presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, empecemos con el principio de Arquímedes, ¿no? Que es la discusión de por qué flotan los cuerpos o de qué manera flotan los cuerpos. Y en la clase pasada habíamos analizado cómo variaba la presión en el seno de un fluido en reposo. Y para eso habíamos nos habíamos imaginado una porción del fluido en forma de un cubito, y habíamos observado que, por un lado, sobre esa porción del fluido que habíamos separado arbitrariamente, digamos, actuaba la fuerza de gravedad, y entonces tenía una fuerza-peso sobre él. Y, por supuesto, para que el cubito se quedara donde estaba, tenía que ser equilibrada por otras fuerzas. Las otras fuerzas presentes era la presión que hacía el resto del fluido sobre el cubito. De manera que, digamos, como el cubito no se hunde, tenía que estar equilibrado lo que sería el peso digamos, del cubito, que es básicamente la densidad por el volumen del cubito, por la aceleración de la gravedad, con la resultante, digamos, de las otras fuerzas, es decir, la presión sobre la cara inferior del cubito y la presión sobre la cara superior, ¿sí? Para que el cubito no se hundiera, entonces la presión en la cara, digamos, inferior, que es la que, digamos, realiza una fuerza hacia arriba, entonces tenía que ser mayor. Y de ahí habíamos deducido, digamos, que la presión, digamos, era mayor cuanto más profundo uno estaba. ¿Ok? Y bueno, en particular habíamos visto cuánto variaba. ¿Ok? Bueno, este, el, el asunto es que, digamos, nosotros elegimos un cubo rectangular, pero podríamos haber elegido cualquier otra forma, o sea, podríamos haber elegido cualquier, digamos, otra porción del fluido con una forma arbitraria, y tendría que haber pasado lo mismo, en el sentido de que también tendría que haber estado equilibrada. Claro, si nosotros elegimos, digamos, un objeto con una forma arbitraria, no sé, una papa, entonces ahí, digamos, el cálculo va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en distintas partes, digamos, de la papa, vamos a tener distintas presiones. Ahora nosotros sabemos que la presión varía, digamos, con la altura, pero, digamos, independientemente de la forma de la papa, digamos, las presiones se las van a tener que arreglar para que, digamos, la sumatoria de todas esas fuerzas, ¿sí? O sea, la sumatoria de los productos de la presión en cada punto por el área, ¿sí? Y, digamos, en la dirección en que tenga, cuando uno combina todo, eso de una fuerza que equilibra exactamente, digamos, la fuerza peso. Y la fuerza peso apunta hacia abajo, ¿ok? Entonces, esto es, digamos,
podría sorprender un poco, ¿no? No importa la forma que tenga el objeto, ¿sí? Digamos, la resultante de la presión sobre la superficie del objeto va a ser, digamos, exactamente, digamos, una fuerza en dirección, digamos, vertical, hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no, esa porción de fluido no estaría en equilibrio. ¿Ok? Este, y eso, digamos, como es un efecto de la presión que el fluido hace sobre el objeto, es independiente de, digamos, el material con que esté, digamos, construido el objeto, ¿sí? Y es independiente del, digamos, del material con que esté construida la superficie del objeto, ¿ok? ¿Se entiende esto? Es, este, es un efecto del fluido donde está sumergido el cuerpo que estamos analizando, ¿ok? Y entonces esto es lo que llevó, digamos, a Arquímedes a formular el principio, ¿no? Que dice algo así como que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del volumen del fluido desplazado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, todo cuerpo que esté parcial o totalmente sumergido va a experimentar una fuerza, ¿no? De abajo hacia arriba, y esa fuerza es exactamente igual al peso que tendría el fluido, digamos, ocupando ese espacio. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces este es el, digamos, el principio de Arquímedes. Y ese empuje es independiente, ¿sí?, del material con que está hecho el objeto que nosotros estamos sumergiendo. Y es independiente de la forma también. Eso también es, digamos, es muy importante. Por supuesto, digamos, dependiendo de cómo sea la relación entre la densidad del objeto que uno está sumergiendo y la densidad del fluido, digamos, donde se está sumergiendo, es que van a pasar distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si la densidad del objeto que estamos sumergiendo es exactamente igual a la del agua, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a mantener en equilibrio, o sea, donde yo ponga ese objeto, ¿sí?, ya sea que esté, digamos, más o menos profundo, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque las fuerzas, digamos, la fuerza empuje que va a actuar va a ser, digamos, exactamente, digamos, la misma este, que el peso del objeto. No sé si me explico. Em, por supuesto, si la densidad del objeto, ¿sí?, es mayor que la densidad del agua, entonces el peso del agua no va a estar compensado y entonces se va a hundir. ¿Ok? Y, digamos, en la situación opuesta, si la densidad del objeto es menor que la densidad del agua, entonces, digamos, el empuje va a ser mayor que la fuerza peso y entonces se va, digamos, va a elevar y eventualmente va a salir de la superficie digamos, del agua. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto va a sobresalir del agua? Bueno, eso es algo que podemos calcular, digamos, en forma relativamente fácil, ¿no? Eh, Fíjense que, de alguna manera, entonces, la manera en que flota, ¿sí?, flota en forma estática, se hunde o asciende, digamos, es una medida de la densidad, digamos, del fluido en el cual uno se estaría sumergiendo. ¿Se entiende? Entonces, eso me da una idea, digamos, de cómo medir densidades. ¿Mm? O sea, viendo cómo, digamos, si flota o no flota. ¿Sí? Justamente esto, digamos, surgió, o sea, digamos, el principio de Arquímedes, y toda esta discusión surgió por un problema que le había formulado el rey Arquímedes. Arquímedes no era un naturalista, era un fabricante de armas, básicamente, y entonces su principal cliente
le había pedido resolver un problema. Resulta que el rey había mandado construir una corona de oro, y quería saber si le habían metido el perro o no, en el sentido de que, digamos, la corona era totalmente maciza de oro, digamos, tenía un hueco o era simplemente de otro material bañada en oro. Pero claro, a Hierón le había gustado mucho la corona y no quería romperla para ver si, digamos, si era de oro macizo o no. Y entonces a Arquímedes se le ocurrió justamente comparar el estado de flotación de la corona con el de otro cuerpo para determinar la densidad. O sea, lo que hizo básicamente Arquímedes fue pesar la corona y, digamos, construir un bloquecito, digamos, de oro macizo con exactamente el mismo peso que la corona. De esa manera, si, digamos, uno ponía la corona y el bloquecito, digamos, macizo de oro en una balanza, en el aire, entonces, ¿qué iba a pasar? Las dos, digamos, la balanza iba a estar equilibrada, porque el peso era el mismo. Pero, digamos, sumergiendo, ¿sí?, tanto la corona como el bloquecito en un fluido, en el agua, ¿sí?, ¿qué era lo que iba a pasar? El empuje iba a tener que ver, digamos, con el volumen que ocupaba el bloque y la corona. Si, digamos, la corona era maciza, entonces el volumen ocupado por la corona iba a ser exactamente igual que el volumen ocupado por el bloquecito de oro, y entonces la balanza iba a seguir equilibrada. Ahora, si, digamos, el fabricante de la corona había, digamos, utilizado otro material, por ejemplo, menos denso, entonces el empuje iba a ser mayor y la corona iba a flotar. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, digamos, es que Arquímedes había propuesto chequear la densidad con que estaba fabricada la corona y ver si lo habían engrupido o no al rey, ¿no? También, digamos, el tema de las densidades, ¿sí?, tiene mucha importancia, por ejemplo, para los icebergs, ¿sí? Los icebergs son básicamente hielo, y el hielo tiene una densidad que es un cachito más que, un cachito menos del 10% de la densidad del agua. O sea, la diferencia es un poquito más del 10%, más liviano. Y entonces, por eso los hielos flotan, ¿sí? Pero claro, como, digamos, si la densidad del hielo fuera exactamente igual a la del agua, entonces el hielo flotaría exactamente donde uno lo pone, ¿sí? Ahora, como la densidad del hielo es ligeramente menor a la densidad del agua, entonces, digamos, hay una fuerza ascensional y una partecita que es muy chiquita digamos, del hielo sobresale, ¿sí? Bueno, esto, por supuesto, tiene consecuencias, ¿no? Que, digamos, la gente que navega cerca de los icebergs tiene que tener mucho cuidado porque el 90%, digamos, más del 90% del iceberg está sumergido y posiblemente no lo ve. Si uno quisiera calcular, ¿sí?, cuánto es lo que sobresale fuera del agua, fíjense que lo que uno tendría que plantear es que, bueno, cuando el iceberg, el hielo está flotando, entonces las fuerzas están en equilibrio, ¿sí? Entonces, recuerdo que, digamos, la densidad del agua es ligeramente superior a la densidad del hielo, y entonces, digamos, el empuje de todo el hielo sumergido va a ser mayor al peso digamos, del hielo, y entonces por eso aflora. Ahora, cuando están en equilibrio, ¿sí?, yo tengo, digamos, una igualación entre las fuerzas, una cancelación entre las fuerzas. Por un lado, la del peso del bloque de hielo, ¿sí? Ahora, el peso del bloque del hielo, que es lo que está a la izquierda, digamos, en el miembro izquierdo, es, ¿qué cosa? Es la densidad del hielo por el volumen del hielo, el volumen total del hielo, por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Ahora, el empuje,
fíjense, es solamente, digamos, como dice el principio de Arquímedes, es solamente, ¿sí?, el, digamos, el peso debido al volumen desplazado. O sea, solo, digamos, cuenta para el empuje la parte del bloque de hielo que está sumergido, que es lo que llamamos B sub S en el miembro derecho. ¿Ok? Y, digamos, esa fuerza empuje va a ser el volumen sumergido por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, en esa ecuación, fíjense que se cancelan, digamos, la aceleración de la gravedad en los dos miembros, y entonces uno puede despejar, digamos, eh, el volumen B sub S en función de B, o sacar, como en este caso, el cociente entre el volumen sumergido y el volumen total, que es directamente igual al cociente entre la densidad del hielo y la densidad del agua, ¿sí? Como les decía, la densidad del agua es aproximadamente 1, la densidad del hielo es ligeramente menor, todas las unidades se cancelan, y entonces ese 0,89 es la fracción, digamos, del volumen, este, del volumen sumergido respecto del volumen total. O sea que solo el 11%, ¿sí?, del bloque de hielo flota fuera del agua. ¿De acuerdo? Fíjense que si la densidad, digamos, del agua fuera todavía mayor, fuera más grande, ¿sí?, entonces el volumen sumergido sería cada vez más chico. O sea, cuanto mayor es la densidad, digamos, del fluido en el que flota, entonces mayor va a ser el empuje, y entonces va a aflorar más, digamos, más del objeto, digamos, que está sumergido, ¿sí? Por ejemplo, si uno, en lugar de hacer flotar el hielo en agua, lo hiciera flotar, no sé, en mercurio, ¿sí?, como la densidad del mercurio es del orden de 13 veces la densidad del agua, fíjense que prácticamente, digamos, el 90%, sí, más del 90% del hielo flotaría fuera, digamos, del mercurio, estaría casi como apoyado, solo una fracción muy chiquita, ¿sí? Digamos, esta diferencia también, por ejemplo, afecta, digamos, no es lo mismo, ¿sí?, sumergirse en una pileta de agua dulce, ¿sí?, donde el agua dulce tiene esta densidad, que en una pileta de agua salada. El agua salada es más densa, y entonces el empuje debido al agua salada es mayor. O sea, los objetos flotan más en agua salada, ¿sí? Y hay, digamos, hay un caso que es, digamos, bastante conocido, el mar Muerto, creo que digamos, es un mar donde el agua es especialmente salada, es especialmente densa, y entonces ahí la flotabilidad de los objetos, o cuando uno se mete, digamos, la flotabilidad es bastante más apreciable que en el caso de una pileta, o en el caso del mar común. ¿Ok? Bueno. Por otra parte, digamos, esta diferencia que hay, digamos, en la condición de flotabilidad también da lugar a un instrumento, digamos, digamos, un instrumento muy sencillo para medir densidades, ¿sí? Fíjense en la figura, digamos, de la izquierda, hay como una especie de palito. Ese palito tiene un peso y una escala graduada. Fíjense que dependiendo de, digamos, cuánto sea la densidad del fluido en el cual uno mete ese palito, digamos, va a ser mayor o menor el empuje. Y entonces va a aflorar más o menos del palito. ¿Ok? Entonces uno puede poner una escala, digamos, una escala graduada, ¿sí?, como muestra la figura, y leer directamente, digamos, sobre esa escala cuál es la densidad digamos, del fluido que está comparando, ¿sí? Bueno, ahora no son tan comunes, pero antes, digamos, para medir la carga de las baterías, lo que se hacía era medir la densidad
del electrolito, o sea, la densidad del líquido que está entre las placas de las baterías. Y, digamos, según cómo es el estado de carga, digamos, la densidad del electrolito cambia. Y entonces eso, digamos, midiendo directamente la densidad con le llamaban densímetro, uno se daba una idea del estado de carga de la batería. ¿Sí? Por supuesto, digamos, el electrolito es un ácido, es muy corrosivo, entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando uno absorbe, digamos, de los vasos de la batería el- el líquido ese, que no caiga porque, digamos, hace mal a la piel, levanta la pintura, etcétera, etcétera. Pero es digamos, es un dispositivo con el cual uno puede medir de manera muy, muy directa, muy sencilla, las densidades, en lugar de tener que pesar, medir el volumen, etcétera, etcétera, que puede ser muy complicado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, 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 vamos bien. todo bien, entonces. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. Al momento de, por ejemplo, ahí la foto del iceberg, Uh-huh. ¿hay algún criterio para saber si flota más parado o más acostadito? Digamos, como no sé, ese iceberg tiene una altura y un ancho. Claro. ¿Por qué flota de esa forma y no acostado sería? Bueno, a ver, si, a ver, si el iceberg es homogéneo, es decir, no tiene agujeros de aire, ¿sí? Entonces, en el centro geométrico del iceberg, ¿sí? Digamos, va a estar ubicada la fuerza peso. O sea, la fuerza peso actúa como si estuviera toda concentrada en el centro geométrico, ¿sí? Y, digamos, lo mismo el volumen, ¿ok? Entonces, si el iceberg, digamos, no tuviera ninguna inhomogeneidad, ¿sí? El iceberg podría flotar en la posición en que uno lo coloque. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si el iceberg tiene algún agujerito donde hay aire, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza peso no va a estar, digamos, ubicada, digamos, en el mismo punto que la fuerza, digamos, de empuje hacia arriba. Y eso lo que va a hacer es rotar el iceberg. No sé si me explico. Ahí está. Sí, perfecto. Uh-huh. A ver, ¿cómo lo podemos? Sí, en realidad, digamos, vos fíjate que el punto donde va a estar aplicada la fuerza peso, ¿sí? Es el centro geométrico de todo el iceberg. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, el centro donde está aplicado el empuje, ¿sí? Es digamos, el centro geométrico de la parte sumergida. ¿Sí? Si esos puntos coinciden, están sobre la misma recta, entonces, digamos, las dos fuerzas se van a cancelar exactamente y no va a haber ningún tipo de movimiento. Ahora, si hubiera una diferencia, ¿sí? En el lugar donde están aplicadas esas fuerzas, entonces eso sí va a hacer que gire. ¿Ok? Genial, ahí ya se entendió perfecto. Uh-huh. Bueno, entonces, seguimos entonces. A ver. Bueno, digamos, algo, digamos, similar también ocurre con los peces, ¿no? O sea, los peces, digamos, tienen una densidad que es bastante, en realidad todos los tejidos tienen una densidad que es muy parecida, digamos, a la densidad del agua. Y entonces, si la densidad del pez fuera exactamente igual digamos, a la densidad del agua, entonces el pez, digamos, flotaría en el lugar donde está. O sea, no subiría ni bajaría, ¿sí? Ahora, muchos peces, la mayoría, digamos, regulan eso simplemente con un órgano que se llama vejiga natatoria y que es simplemente un globo donde ellos controlan, digamos, poner más o menos aire.
ese aire lo que hace, digamos, o gases, lo que hacen es variar la densidad, digamos, del pez como un todo. Cuanto más aire haya, como el aire es mucho menos denso que ¿cómo se llama? Que el agua, entonces el pez va a tender a flotar. Y cuanto menos, digamos, menos aire haya en la vejiga natatoria, entonces va a tender, digamos, a sumergirse. Y entonces de esa manera, digamos, controlan el estado de flotabilidad, ¿sí? Otros bichos, como los tiburones, por ejemplo, no tienen vejiga natatoria, y entonces ¿cómo se llama? Para mantenerse, para mantener, digamos, la profundidad a la que están, tienen que estar nadando constantemente, no pueden parar de nadar porque si no, ¿cómo que se llama? Eh, se van al fondo, ¿ok? Bueno. Eh, otro, otro, otro tema relacionado con esto es que, por ejemplo, cuando tenemos un objeto sumergido en el agua, ¿sí? Por un lado vamos a tener el peso y por otro lado vamos a tener el empuje que realiza el agua. Y entonces esto va a hacer que mientras el objeto está sumergido, el peso aparente que va a tener ese objeto es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empuje del agua, digamos, me ayudaría a levantarlo, ¿sí? Claro, eso sucedería mientras el objeto está dentro del agua. Por supuesto, en la medida en que el objeto empieza a aflorar, imagínense que estamos sacando del fondo del mar un objeto, ¿sí? En la medida en que empieza a aflorar, la parte que no está sumergida, digamos, no recibe empuje, y entonces ahí el peso empieza, digamos, a aumentar, ¿ok? Por eso es muy común, digamos, los accidentes de pesca donde la red de pesca se llena mucho, digamos, la grúa que está levantando la red, digamos, si está muy, muy exigida, cuando empieza a salir fuera del agua, el peso entonces, el peso efectivo, el peso aparente, empieza a aumentar y se puede colapsar y puede producir un accidente. ¿Por qué? Porque, digamos, los pescadores se confiaron que podían, digamos, levantar digamos, la red con todos los peces mientras estaba dentro del agua, ¿ok? Por ejemplo, supónganse que tuviéramos un objeto que pesa, digamos, algo, no sé, 15 kilos, ¿ok? O sea, la masa del objeto son 15 kilos, ¿sí? Entonces el peso sería la masa por la aceleración de la gravedad, que eso nos da, no sé, 147 newtons, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuál sería, digamos, el peso aparente? El peso cuando está sumergido. Bueno, sería, digamos, tendríamos que calcular cuál es el empuje, ¿sí? Y restarle ese empuje al peso real, ¿sí? Em, bueno, fíjense que, claro, para calcular el empuje tenemos que saber cuánto es el volumen sumergido, ¿sí? Entonces, si el objeto fuera, no sé, de oro, que tiene una densidad muy, muy grande, casi 20, ¿sí? Entonces, podemos deducir el volumen simplemente dividiendo, digamos, la masa por la densidad, digamos, del oro conocido, ¿ok? Y eso nos da un cierto volumen. Ahora, el empuje va a ser, si está totalmente sumergido, va a ser ese volumen por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Claro, en este caso, fíjense que el empuje es comparativamente chiquito. ¿Por qué? Claro, porque el empuje viene de la densidad del agua, y la densidad del agua es 20 veces más chica que la densidad digamos, del oro. Y entonces, por eso, el efecto del empuje es solamente 7,8 newtons comparado con las 147. O sea, en ese caso, casi no me hace diferencia, ¿sí? Pero, imagínense, si el objeto hubiera estado construido con algo con una densidad parecida al agua, entonces el empuje, ¿cuánto hubiera sido? Hubiera sido exactamente igual al peso. O sea, se hubiera cancelado exactamente el 100% del peso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno,
O, por ejemplo, si la densidad del objeto hubiera sido 2 veces la del, digamos, la del agua, entonces se hubiera cancelado, ¿cuánto? La mitad del peso del objeto. ¿Ok? Bueno, y así. Bueno. El siguiente punto que tendríamos que discutir es el de la presión atmosférica. Digamos, ya habíamos comentado el hecho de que, digamos, nosotros vivimos en un fluido. Ese fluido es el aire, digamos, que nos rodea y que llega, digamos, a bastantes kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Claro, como estamos sumergidos en un fluido, entonces experimentamos la presión debido a ese fluido. ¿Se entiende? Bueno, digamos, el primero que se le ocurrió medir la presión atmosférica, digamos, fue un señor que se llamaba Torricelli, que inventó el dispositivo que ahora vamos a discutir. Claro, nosotros, fíjense, estamos acostumbrados y entonces casi que no nos damos cuenta digamos, de cuál es la presión atmosférica. Pero digamos, si hacemos la cuenta o lo medimos, resulta que la presión atmosférica, ¿sí?, es equivalente a la presión de una columna de agua de 10 metros de alto. Eso lo vamos a ver enseguida. O sea que el efecto, digamos, del aire que tenemos por encima de nuestra cabeza es lo mismo que el efecto de una columna de agua, ¿sí?, del orden de 10 metros. Ahora imagínense tener sobre la cabeza digamos, un tacho, ¿sí?, que tuviera 10 metros de alto lleno de agua, ¿sí? Claro, sería digamos, ejercería una fuerza enorme, ¿sí? Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta? Bueno, no nos damos cuenta porque, digamos, la presión digamos, esa presión la tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que se llama? De alguna manera se cancela la presión que hay en la parte de arriba con la presión de la parte de abajo. Y por supuesto porque todo nuestro cuerpo está también a esa misma presión, ¿sí? Pero bueno, vamos a discutir un poquito esto. Bueno, a ver. El dispositivo que se imaginó Torricelli para medir la presión atmosférica es básicamente, digamos, un tubo, ¿sí?, un tubo cilíndrico cerrado en uno de los extremos, ¿sí? En ese tubo, que, digamos, tenía digamos, del orden de 1 metro, que tiene que tener del orden de 1 metro de largo, ¿sí?, él lo llenó, digamos, con mercurio, ¿sí?, y tapándole, digamos, la boca, lo puso invertido, es decir, con la boca hacia abajo, en una cubeta también llena de mercurio, ¿ok?, como se ve en la figura, ¿sí? Entonces, imagínense, tienen el tubo, lo llenan de mercurio, le tapan con el dedo, digamos, la boca y digamos, lo dan vuelta y lo sumergen en una cubeta de mercurio. Sí, por supuesto, todos los de higiene y seguridad nos sacan a escobazos, ¿no?, por el mercurio, que es bastante tóxico. Pero bueno, en esa época a Torricelli no tenía gente de higiene y seguridad. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, cuando uno destapa, digamos, la boca inferior del tubo, lo que ve es que el nivel, digamos, de fluido en el tubo desciende hasta una cierta altura y ahí se queda. ¿Ok? Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué, digamos, digamos, el nivel del mercurio dentro del tubo no se equilibró con el nivel, digamos, del mercurio, digamos, que está en la cubeta, digamos, en el otro recipiente, ¿sí? ¿Se acuerdan? En los tubos en U, ¿sí?, digamos, los fluidos agarraban y igualaban la altura para igualar la presión. Claro, acá también, digamos, el fluido, cuando está en equilibrio, digamos, están, digamos, dos puntos a la misma altura, tienen que estar a la misma presión. Pero veamos un poquito, digamos,
un poquito el detalle. Fíjense que sobre el mercurio de la cubeta, ¿sí?, actúa la presión atmosférica, ¿sí? En cambio, sobre, digamos, la interfase del mercurio dentro del tubo, cuando está cerrado, digamos, ¿qué presión tendríamos? Y la presión es prácticamente cero. En realidad es la presión de vapor de mercurio, pero no hay presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la parte superior del tubo no está comunicada con la atmósfera. ¿Ok? Entonces, si nosotros comparáramos, por ejemplo, un punto P sub A en el fondo de la cubeta, ¿sí?, la presión en ese punto, ¿qué sería? Bueno, como vimos la clase pasada, la presión en el punto A sería la suma de la presión, digamos, en la interfase aire-mercurio, ¿sí?, que es la presión atmosférica, más, digamos, la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad, por, digamos, la profundidad I1 de la cubeta. ¿Ok? Eso era lo que habíamos visto, digamos, para los fluidos que eran incompresibles, ¿no?, que la presión aumentaba linealmente con la profundidad y era proporcional a la densidad y a la aceleración de la gravedad. Ahora, en otro punto que estuviera, digamos, a la misma altura, pero, digamos, debajo del tubo, si nosotros quisiéramos calcular la presión, en digamos, en ese punto, la presión sería la presión debida, digamos, a la columna de mercurio en la cubeta, ¿sí?, más la presión que hay, digamos, en la parte del tubo que quedó arriba, que es prácticamente cero, que no es la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, digamos, como los dos fluidos están, digamos, en reposo, los dos fluidos están estáticos, ambas presiones tienen que ser iguales. ¿Ok? Y entonces, igualando ambas presiones, lo que deducimos es que la presión atmosférica es directamente, digamos, proporcional a la diferencia de altura entre los dos niveles. ¿Se entiende? Bueno, por supuesto, la densidad que aparece ahí es la densidad del mercurio, ¿ok? Porque, digamos, estamos hablando de las presiones, digamos, debido a las columnas de mercurio, digamos, en la cubeta y en el tubo, ¿sí? Esa diferencia, digamos, de altura, la diferencia I2 y 1 es simplemente H es la altura, ¿ok? Y si lo que usamos fue mercurio, que tiene una densidad de 13,59 gramos por centímetro cúbico, entonces el H que sale para la presión atmosférica es, digamos, 76 centímetros, ¿sí? Fíjense que si en lugar de mercurio uno hubiera usado un fluido menos denso, entonces la columna hubiera sido todavía más grande, ¿sí? Si Torricelli hubiera querido usar agua en lugar de mercurio, ¿sí?, para igualar la presión atmosférica, hubiera necesitado un tubo de 10 metros, digamos, de altura, y no uno de un metro, ¿sí? Claro, fíjense, si la presión atmosférica variara, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que variaría? Variaría la altura, ¿sí?, variaría la altura, ¿sí?, de la columna de mercurio, ¿sí? Y entonces, digamos, la medida de la altura que toma el mercurio es una medida directa de digamos, de la presión atmosférica, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, durante muchísimo tiempo, bueno, por lo menos desde la época de Torricelli hasta cuando yo era chico, ¿sí?, en la radio anunciaban la presión en milímetros de mercurio, ¿sí? Y entonces siempre era algo que variaba, estaba del orden de 760 milímetros de mercurio, ¿sí?, más o menos, ¿sí? Depende cómo estaba el día, digamos, hay fluctuaciones en la presión que dependen
de la temperatura a la que está el aire, digamos, que tenemos encima, ¿sí? que, que hace pequeñas variaciones. ¿Okay? Bueno, y entonces esa es, digamos, la razón por la cual durante mucho tiempo se midió la presión en milímetros de mercurio, digamos. ¿Ok? Bueno, esto. Digamos, una pregunta interesante, a ver si se despiertan y me cuentan, ¿qué pasaría si yo le hiciera un agujerito en, digamos, en la parte superior del tubo? ¿Sí? ¿Se imaginan qué pasaría si, digamos, si el tubo en la parte de arriba se hiciera un agujerito? ¿Qué pasaría? ¿Alguien se imagina? Bueno, Puede ser que aumentaría la presión a la que está sometido el líquido dentro del tubo y descendería claro, exactamente. y Digamos, equilibraría con la presión, o sea, como lo que vimos en los tubos de Nu. claro, sería lo que pasa en un tubo en U, y entonces la columna bajaría de tal manera, digamos, que los dos niveles queden exactamente igualados. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si se hiciera un agujerito, entonces entraría aire, ¿sí? Entraría aire para igualar la presión, digamos, la presión atmosférica, y entonces se perdería el vacío, y entonces caería la columna. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que, digamos, también uno podría hacer el proceso inverso. Imagínense que ahora yo de alguna manera cierro, ¿sí? Digamos, tengo los dos niveles igualados, ¿sí? Y yo empiezo a sacar el aire que hay en la columna, digamos, de mercurio. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la medida en que yo lo empiece a sacar, voy a tener cada vez menos presión, ¿sí? En lugar de la presión atmosférica, cada vez menos, y entonces simplemente la columna va a subir. ¿Sí? ¿Y cuánto va a subir? Bueno, va a subir hasta que, digamos, la presión llegue a cero, si consigo, digamos, evacuar todo el aire, y va a subir 760 milímetros, ¿ok? Si es mercurio. Y si fuera agua, fíjense, digamos, si fuera agua, ¿sí? A mí me bastaría con sacar el aire que hay ahí. ¿Para qué? Para que la presión atmosférica me suba el agua, ¿sí? ¿Y me la sube cuánto? Me la sube 10 metros y me la sube gratis, ¿ok? O sea, yo lo único que tengo que hacer es sacar el aire, ¿sí? Por eso los bombeadores, cuando, digamos, uno va a la ferretería y pide un bombeador, ¿sí? El ferretero le pregunta, ¿para cuántos metros? ¿Por qué? Porque si, digamos, es para bombear agua hasta 10 metros de altura, ¿sí? Alcanza con un bombeador que no tenga mucha fuerza, porque lo único que tiene que hacer es sacar el aire, ¿sí? La atmósfera, la presión atmosférica, se va a ocupar de subir todo el agua que sea, digamos, el agua hasta 10 metros. Ahora, si uno quiere un bombeador que suba el agua más de 10 metros, entonces ahí sí uno tiene que hacer, digamos, con la bomba un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, la presión atmosférica ayuda solo hasta los 10 metros. ¿Se entiende? ¿Ok? Bueno. Este, bueno, esto con los bombeadores de agua, ¿sí? Típicamente, no sé, las bombas de mano, ¿vieron esas, digamos, que uno acciona con la mano? Digamos, la primera nalpa está, no sé, 4 o 5 metros, a lo sumo, digamos, 8, ¿sí? Y entonces esas bombas lo único que hacen es sacar el aire, no están, digamos, subiendo el agua, ¿sí? El agua la sube la atmósfera, la presión atmosférica. Uno simplemente, digamos, alcanza con evacuar, digamos, el aire, ¿sí? Para que el agua suba, ¿ok? Y lo mismo los molinos, digamos, de viento en el campo, ¿no? Para sacar agua de abajo de la tierra. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? No, no. Sí. No, no, tampoco. ¿Cómo? No, no, yo tampoco tengo preguntas. Bueno.
No. ¿Sí? Bueno. Otro fenómeno, otra manifestación, si quieren, de la presión atmosférica, es lo que se llama el experimento de Magdeburgo, ¿sí? Que realizó un loco, que en realidad, loco no, fue, un señor que se le ocurrió una manera de construir una bomba de vacío, ¿sí? Y entonces, para aplicar el maravilloso invento y demostrar los efectos de la presión atmosférica, lo que hizo fue agarrar, imagínense, dos semiesferas, como las que están en el cuadrito, ¿sí? Unidas con un material suave, las puso en contacto y extrajo el aire de adentro de las esferas, ¿sí? Claro, cuando extrae el aire de adentro de las esferas, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sobre las esferas está actuando la presión, atmosférica que, intenta unirlas. Y entonces, en la medida en que haya vacío dentro de las dos esferas, ¿sí?, la presión atmosférica va a impedir que se separen esas dos esferas. Y entonces él mostró cómo con, no me acuerdo, creo que eran 8 caballos, con 4 caballos a cada lado, no se podía, separar, porque tal era, la fuerza debido a la presión atmosférica que, aunque tiraran, los caballos de ambos lados, no podían separar las dos esferas, ¿sí? Fíjense, si quisiéramos hacer la cuenta, bueno, es medio complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que calcular, el efecto de la presión atmosférica, integrando, es decir, sumando el efecto de las fuerzas sobre toda la superficie, de la esfera, ¿sí? Eso se puede hacer, es una cuenta, pero bueno, es un poquito, complicada. Mucho más simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque, la presión es más o menos la misma, pero fíjense, dependiendo de qué punto estoy yo sobre la esfera, la dirección de esa fuerza va a ser distinta, y entonces hay que proyectarla. Pero, uno podría pensar que en lugar de usar las esferas estas del hombre de Magdeburgo, uno uniera como dos cilindros, ¿sí? Y entonces sobre esos cilindros es mucho más fácil calcular. ¿Por qué? Porque, sobre la tapa del cilindro, la fuerza siempre es en dirección al eje del cilindro, ¿sí?, y no varía, ¿sí? Entonces, si uno en lugar de esferas tuviera dos tapas cilíndricas, fíjense que la fuerza debido a la presión atmosférica, ¿qué sería? Sería la superficie de la tapa del cilindro por la diferencia de presión que hay entre afuera y adentro, ¿ok? O sea, la superficie, de la tapa del cilindro es pi por radio al cuadrado. Y entonces, por ejemplo, si el cilindro tuviera 50 centímetros de radio, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La fuerza, ¿sí?, que uno tendría, teniendo en cuenta, por ejemplo, que, afuera hay una presión atmosférica y en el interior, supónganse, la bomba dejaba solamente el 10% de la presión atmosférica, entonces la diferencia sería, 0,9 de la presión atmosférica, y entonces la fuerza que sale es, de casi 18.000 newtons, o sea, del orden de 1.800 kilogramos. ¿Ok? Entonces la fuerza que realiza la atmósfera sobre, ¿cómo se llama? Un cilindro de 50 centímetros de radio es de 1.800 kilos. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, si quieren ver, acá en este lugar de YouTube, ¿sí?, todos los años la gente de Magdeburgo, se ve que no tiene mucho que hacer, ¿sí?, rememora el experimento con los caballos y con una réplica de las esferas y la bomba de vacío que usó el hombre ¿sí? Y
también, si quieren, pueden ver en un experimento más moderno usando una bochita que es, digamos, del tamaño de una mano, o sea, con 5 centímetros de radio, donde se evacúa y justamente una demostración en clase, y al evacuar el aire dentro de la esferita, ¿sí? Ponen a los alumnos y los alumnos no pueden separarla por la fuerza, digamos, que es la fuerza, digamos, una manifestación de la presión atmosférica. ¿Ok? Bueno, muy bien. También eso mismo lo vemos, por ejemplo, en qué sé yo, los frascos de dulce, póngale. Cuando se envasan, digamos, los dulces o algún otro producto, generalmente se lo envasa, digamos, al vacío, o sea, en una atmósfera que es menor, donde la presión es menor a la presión atmosférica, y se cierra el frasco. Entonces, fíjense, cuando uno trata de abrir el frasco, ¿qué es lo que pasa? La presión la presión atmosférica que está actuando sobre la tapa del frasco, ¿sí? ¿Qué hace? Lo aprieta la tapa contra el frasco, ¿sí? Y, digamos, el rozamiento impide que la tapa deslice y gire, digamos, sobre el frasco, ¿sí? Eso también pasa, por ejemplo, no sé, cuando uno no hace dulce, ¿sí? Cuando uno envasa, cierra el frasco con el dulce, por ejemplo, todavía caliente. Y entonces el aire, digamos, como está caliente, digamos, se expandió. Pero ¿qué es lo que pasa? Después, cuando el frasco se enfría, ¿sí? Entonces ahí se hace como un vacío y entonces cuesta, digamos, abrir la tapa, ¿sí? La manera más fácil de abrir la tapa es doblar un poquito meter la cuchara por el costadito y deformar la tapa, ¿sí? Para que entre aire. Una vez que entre aire se compensan las presiones adentro y afuera y entonces la tapa gira libremente. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Preguntas? Bueno. Muy bien. Bueno. Y con eso entonces ya llegamos hasta acá y a ver, ya son las 10. Okay. Bueno. Digamos, el barómetro de Torricelli mide la presión, digamos, atmosférica, ¿sí? Digamos, ahora, uno puede imaginarse dispositivos que midan la presión comparada con la presión atmosférica, ¿sí? Como es el caso de la figura esta que tenemos acá, de el tubo en U, un tubo en U que por un lado está abierto a la atmósfera y por otro lado está conectado a un recipiente, a esa esferita que tiene una cierta presión P. ¿Ok? Entonces, fíjense que si, digamos, el gas que está en el recipiente estuviera exactamente a la presión atmosférica, entonces, como vimos la clase pasada, las dos ramas, ¿sí? Las dos ramas, digamos, del tubo en U estarían perfectamente equilibradas. Pero en la medida en que, digamos, la presión dentro del recipiente, la presión P, sea mayor, ¿sí?, a la presión atmosférica, ¿qué es lo que va a pasar? Y se va a, digamos, desbalancear la rama, y entonces cuanto mayor sea la presión en el recipiente P, entonces más va a subir la columna, digamos, de líquido sobre el dispositivo. Y entonces, digamos, midiendo cuál es la altura, cuál es el desbalance entre las dos ramas, yo me hago una idea, ¿sí?, de qué tanto mayor es la presión que hay en el interior del recipiente comparada con la presión atmosférica. ¿Se entiende? Por ejemplo, supónganse que analizo cuál es la presión en el punto P sub A que está en, digamos, la parte, digamos, en el fondo de la rama derecha. ¿Ok? Claro, la presión esa P sub A, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual
a la presión atmosférica que hay entre la interfase, entre el aire y el líquido del tubo en U, más, digamos, la columna, digamos, la presión debido a la columna del líquido, que será igual, digamos, a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por, digamos, la altura I2, ¿ok? ¿Sí? Estamos suponiendo que digamos, que el fluido celestito es incompresible, ¿ok? Bueno. Por otro lado, me puedo preguntar qué es lo que pasa en el punto P sub B, o sea, en el, digamos, en la base de la rama del tubo en U que está a la izquierda. Claro, en ese punto, P sub B, fíjense que la presión va a ser la presión en la interfase con el líquido celeste, más, digamos, la densidad del líquido celeste por G por la altura I sub 1. ¿Ok? Bueno. Como P sub A y P sub B están a la misma altura, entonces, y el fluido está en equilibrio, entonces las dos presiones tienen que ser iguales. Y entonces de ahí, trivialmente, puedo despejar cuánto vale, digamos, la presión en P comparada a la presión atmosférica. ¿Ok? Fíjense que para yo poder determinar cuánto vale la presión en P, primero tengo que saber cuánto es la presión atmosférica y después tengo que medir la diferencia de altura en las ramas. ¿Ok? Bueno. Entonces, a estos bichos que miden la presión relativa a la presión atmosférica se los llama manómetros. ¿Ok? Fíjense que cuanto más denso sea el fluido que yo uso en el tubo en U, entonces, digamos, voy a poder medir una mayor diferencia de presión con una menor, digamos, diferencia de alturas. ¿Ok? O sea, voy a poder cubrir un rango, digamos, mayor de presiones midiendo la misma altura. Pero por la misma razón, cuanto más denso sea, menos preciso, digamos, va a ser, digamos, la medición, ¿no? O sea, voy a tener típicamente mucho más error. ¿Por qué? Porque, digamos, cada fracción de milímetro que yo me equivoque va a representar una diferencia de presión bastante mayor. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Bueno. Por supuesto, digamos, andar con tubos y con líquidos y qué sé yo, puede ser, digamos, bastante poco práctico. Y, digamos, hoy en día existen distintos dispositivos, ¿no?, para medir la presión relativa, que es, por ejemplo, digamos, el dispositivo que está ahí adelante, que es muy parecido a un espantasuegra. Ustedes saben lo que es un espantasuegra. Es como un tubito, digamos, que se lo aprieta, se lo enrolla, y cuando uno lo sopla, digamos, el tubito se desenrolla. O sea, imagínense que, digamos, el tubo ese de color dorado o amarillo, ¿sí?, fuera un tubo hueco, ¿sí?, y entonces cuanto mayor es la presión, digamos, del gas dentro del tubo, ese tubo trata de enderezarse, ¿sí?, para ocupar, digamos, un volumen, digamos, para tener dentro de él un volumen cada vez más grande. Entonces, de alguna manera, calibrando, ¿sí?, comparando, digamos, uno puede establecer, digamos, una correlación entre cuánto, digamos, cuánto se mueve la aguja, cuánto se mueve el tubo, ¿sí?, y la presión que hay, y eso es, digamos, la mayoría de los dispositivos para medir la presión dentro de un recinto, de un cilindro, o de un, ¿cómo se llama? O incluso la presión con que uno le mide los dispositivos, como que uno le mide la presión al interior, al aire dentro de las ruedas, ¿no?, de los autos, de los neumáticos, ¿sí? Por supuesto, hoy en día,
digamos, hay dispositivos que, digamos, convierten la presión, ¿sí?, en una señal eléctrica o una señal, digamos, electrónica, y eso, por supuesto, es muchísimo más práctico y más preciso para medir la presión. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, con eso entonces terminamos esta parte de hidrostática y ya tendríamos que movernos al siguiente tema, que es la hidrodinámica. ¿Tienen alguna pregunta acerca de estos temas? ¿No? No, por ahora bien. Por ahora está bien. Bueno, cualquier cosa. Bueno, entonces, a ver, tengo que buscar. Ok, a ver, vamos a compartir otra. Vamos a compartir entonces. En cuanto pueda, yo voy a ¿cómo se llama? Subirle los PDFs de estos que les muestro ahora, los voy a poner en la página de la materia, así los pueden, digamos, los pueden mirar sin necesidad de ver todo el video. ¿Ok? Pero tengo que descubrir primero cómo hacerlo. Bueno, entonces, lo que tendríamos que hacer digamos, en lo que queda de la clase es empezar a discutir, digamos, cómo caracterizar los fluidos cuando los fluidos están en movimiento, o sea, cuando no están en equilibrio, ¿sí?, sino que, digamos, a partir de diferencias de presiones o otras fuerzas que están actuando sobre los fluidos, digamos, el fluido empieza a moverse. ¿Ok? Bueno, y en particular se acelera o se desacelera, ¿sí? A eso se lo llama hidrodinámica, ¿sí? Y bueno, y los temas que vamos a discutir es, digamos, la idea digamos, de flujo, líneas de corriente, digamos, la ecuación, lo que se llama la ecuación de continuidad, y si llegamos, digamos, el teorema de Bernoulli. ¿Ok? Bueno, para el tratamiento de los fluidos fuera del equilibrio hay básicamente dos enfoques. Uno que se debe, digamos, a Lagrange, ¿sí?, en el cual, digamos, él lo que proponía era pensar el fluido como constituido por un montón de partículas, ¿sí?, o sea, discretizar el fluido, ¿sí?, y analizar la evolución de cada una de esas partículas, ¿sí?, utilizando, digamos, la mecánica newtoniana, ¿sí? Digamos, entonces uno lo que haría es, para cada porción del fluido, ver cuál es la historia y ver digamos, qué es lo que pasa, cuál es su trayectoria, ¿sí?, en función del tiempo, ¿sí? Este approach, claro, digamos, es muy complicado para hacer un tratamiento analítico, pero es el más indicado para hacer un tratamiento numérico. O sea, hoy en día, digamos, uno cuando quiere analizar qué es lo que le pasa a un fluido, lo que hace, ¿sí?, es discretizarlo, es dividirlo en partecitas cada vez más chicas y modelar la interacción entre esas partes usando la mecánica newtoniana. Por supuesto, usando una computadora y entonces simulando qué es lo que le ocurre, digamos, a un fluido en movimiento, ¿sí? Ok, es lo más indicado para un tratamiento numérico. Sin embargo, digamos, también hay otro, digamos, approach debido a Euler, ¿sí?, que es más o menos de la misma época que Lagrange, donde, digamos, trata al fluido como un todo, como una cosa, ¿sí?, y trata de caracterizar ese fluido por, digamos, distintas variables, como son la velocidad del fluido en cada punto, la densidad del fluido en cada punto y la presión del fluido en cada punto. ¿Ok? O sea, no trata de pensar, digamos, a nivel microscópico cómo está constituido el fluido, sino que lo trata de caracterizar globalmente y encontrar relaciones entre las variables que, digamos, que caracterizan ese fluido. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a hacer es seguir esta segunda, digamos,
este segundo approach, digamos, que es el más adecuado para un tratamiento simplificado y también para, digamos, hacerse una idea de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque, digamos, uno puede hacer una simulación en computadora, obtener el resultado, ¿sí? Pero eso no da, digamos, no genera una intuición de qué es lo que está pasando ni por qué está pasando. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es introducir el concepto de flujo, ¿sí? Flujo de un fluido que, digamos, simplemente vamos a tomarlo como la suma de las trayectorias de cada una de las partes del fluido, ¿sí? O sea, el flujo simplemente va a ser la suma de las trayectorias, ¿sí? La línea de flujo es la trayectoria de una porción particular del fluido. Profe, Sí, disculpe. sí. ¿Usted está explicando sobre el libro que nos está compartiendo? Eh, Porque quedó en la pantalla un libro. ah, No sé si fue solo yo o los chicos ven igual. uy, no, no, metí la pata yo. Sí. Qué raro. A ver, vamos a hacer. A ver, vamos a hacer un stop sharing. Gracias por avisarme. Share screen. Acá. Bueno. Ahí. Sí, perfecto. Así. Oh, disculpen, no sé qué pasa. Bueno, evidentemente yo todavía no estoy muy canchero con estas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que decía. Tratamiento de fluido, Lagrange, la discretización, Euler, el fluido como un todo, y entonces la idea de flujo es simplemente la suma de las trayectorias, ¿sí? O sea, como si uno dibujara, digamos, cómo evoluciona el fluido, y línea de flujo, digamos, es la trayectoria de una porción particular de fluido. ¿Ok? Y el tubo de flujo sería, digamos, las líneas que parten de una superficie, ¿sí? Del fluido. ¿Ok? Fíjense, acá en la figura, justamente el área A, imagínense, es el área que nosotros estamos estudiando, y entonces en un momento determinado nos fijamos y sobre esa área hay un montón de, digamos, de partículas de fluido. Y entonces yo veo cómo evolucionan en el tiempo, y entonces digamos, las líneas de flujo serían la trayectoria que hubiera seguido ese fluido, ¿sí? En el tiempo, y, digamos, si yo las tomo en cuenta todas juntas, lo que me determinan eso es un tubo que parte, digamos, del área inicial y, digamos, en un instante posterior van a formar un área más adelante. ¿Ok? Bueno, una característica, digamos, de estas líneas de flujo es que el vector velocidad, ¿sí? La velocidad de cada una de estas partículas siempre va a ser tangente a las líneas de flujo. ¿Esto por qué es? Y simplemente porque, digamos, la definición de velocidad es la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Dividido el intervalo de tiempo, y entonces eso por definición es la tangente, digamos, a la trayectoria. ¿Ok? Entonces la velocidad siempre es tangente, digamos, a la línea de flujo. ¿Ok? Bueno, bueno, hay distintos tipos de flujo, conviene considerar distintos tipos de flujo. El primer tipo de flujo es lo que se llama, digamos, el flujo estacionario. El flujo estacionario sería un fluido, digamos, donde la velocidad, ¿sí? En cada punto, digamos, es independiente del tiempo. Es decir, si yo miro un punto, ¿sí? Siempre ese punto va a tener la misma velocidad. Por ahí, un punto de al lado, ¿sí? Tiene una velocidad distinta, ¿sí? Pero esa, digamos, la velocidad que hay en cada punto permanece, digamos, constante en el tiempo, ¿sí? El ejemplo de eso sería un río, digamos, o un arroyo, digamos, donde
digamos, el agua, ¿sí? ¿Cómo se llama? Corre en forma, digamos, suave, y entonces digamos, no importa si lo miro ahora o dentro de una hora, en cada punto la velocidad, digamos, del fluido va a ser la misma, independiente del tiempo. En oposición, digamos, yo podría tener un río turbulento donde instante a instante va cambiando la velocidad que tiene, digamos, cada porción del ruido, ¿ok? Del fluido, perdón. Bueno, fíjense, digamos, esto es, digamos, un ejemplo de un flujo estacionario, digamos, donde independientemente de que pasa el tiempo, yo veo siempre, digamos, la misma trayectoria de las líneas de fluido, ¿sí? En cambio, un flujo turbulento sería, por ejemplo, digamos, el típico, el humo que genera algo cuando se quema, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el calor y la irregularidad con que se quema calienta en forma distinta, ¿sí? El aire, y eso produce que, digamos, el humo esté, digamos, variando, y el aire se mueva con distintas velocidades. Eso sería un flujo turbulento comparado con un flujo, digamos, estacionario. ¿Ok? Otro tipo de, digamos, la otra distinción que vamos a hacer es un fluido cuando es rotacional o irrotacional. Un fluido rotacional, ¿sí? Es un fluido donde hay energía cinética rotacional. En cambio, uno irrotacional es un fluido donde solamente hay energía cinética traslacional. ¿Ok? Digamos, y el ejemplo típico es un remolino. En un remolino hay energía cinética rotacional. En cambio, en un río, digamos, con un flujo laminar, hay solo energía cinética traslacional. ¿Ok? También conviene distinguir entre lo que es un flujo compresible de uno incompresible. ¿Ok? En un flujo incompresible, vamos a decir que la densidad del fluido siempre permanece constante. ¿Ok? En cambio, un fluido compresible, claro, dependiendo de cuál es el valor de la presión, ¿sí? Entonces el fluido digamos, se expande o se contrae, y eso cambia la densidad. ¿Ok? Típicamente los líquidos tienden a ser, digamos, fluidos incompresibles, y a tener flujos incompresibles dentro de ciertos límites, mientras que los gases son típicamente compresibles. ¿Ok? Bueno, y lo último que vamos a distinguir es entre flujos que son viscosos y no viscosos, ¿sí? La viscosidad, habíamos dicho, es como un análogo del rozamiento entre las distintas porciones del fluido. ¿Ok? Y desde el punto de vista mecánico, a nosotros nos interesa porque si hay, digamos, viscosidad, entonces hay rozamiento, y ese rozamiento consume energía. ¿Ok? Entonces parte de la energía mecánica se me transforma, digamos, en calor, ¿sí? Justamente debido a la viscosidad, ¿sí? El fluido más simple que, bueno, que uno se puede imaginar es uno que es estacionario, irrotacional, incompresible y no viscoso. ¿Ok? Bueno. Si el flujo es estacionario, ¿sí? O sea, en cada punto siempre tengo la misma velocidad, entonces las líneas de flujo nunca se van a cortar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tuviera dos líneas de flujo que se cortan, entonces, digamos, tendría dos vectores velocidad distintos para el mismo punto. ¿Ok? Y entonces eso no correspondería a un flujo estacionario, ¿sí? Ahora, si las líneas de corriente no se cortan entre sí, entonces las líneas de corriente tampoco pueden atravesar las paredes del tubo de flujo, porque las paredes del tubo de flujo son a su vez líneas de corriente. ¿Ok? Y entonces, si ocurre esto y no hay fuentes ni sumideros, ¿sí? Todo lo que entra en un tubo de flujo tiene que salir por el otro lado.
¿Se entiende? O sea, si no hay nada que destruya o cree fluido dentro del tubo, todo lo que entra por un lado va a tener que salir por el otro. Y entonces puedo plantear una ecuación de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad justamente me diría esto, ¿no? En un intervalo de tiempo delta t, fíjense, la cantidad de masa de fluido que atraviesa la superficie A1, ¿qué va a ser? Va a ser, digamos, la densidad por el volumen, digamos, digamos correspondiente a ese delta T. En particular sería la densidad por el área, ¿sí? Digamos, del tubo de flujo A1 por la velocidad, ¿sí? Que tiene el fluido en ese punto por delta T. Eso sería, digamos, es lo que está representado, si quieren, por la tapita, ¿sí? A1 en la parte inferior, digamos, de la figura, ¿sí? Ahora, en ese mismo, digamos, bueno, y se puede definir como un flujo de masa simplemente como el cociente de esa cantidad de masa por delta T, ¿sí? Bueno, ahora, si el flujo es estacionario, ¿sí? Entonces todo lo que entra por un lado va a salir por el otro. Y entonces lo que puedo igualar, ¿sí? Es la cantidad que atraviesa la superficie A1 en un instante delta t con la cantidad que atraviesa, digamos, la superficie A2. Y tiene que ser la misma porque, digamos, en el medio no se creó ni se, digamos, ni se aniquiló fluido. ¿Ok? Entonces, si es incompresible, fíjense que la densidad va a ser la misma en todo el fluido, y entonces puedo cancelar y entonces establecer una relación que va a haber entre la velocidad, digamos, en una de las caras con la velocidad en la otra cara. ¿Ok? ¿Sí? Y en general, digamos, para, digamos, el producto del área por la velocidad en cualquier sección del tubo de flujo va a ser constante y va a ser la misma a lo largo de todo ese tubo de flujo. ¿Ok? Bueno, fíjense que si yo paso de un área A1 grande a una área A2 más chica, entonces, para mantener esa constancia, ¿qué es lo que va a tener que pasar? La velocidad V2 va a tener que ser más grande que la velocidad V1. O sea, cuanto más angosto, ¿sí?, sea el tubo, entonces mayor va a tener que ser la velocidad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si se achica el área del tubo de flujo, aumenta la velocidad. Ahora, si se achica el área, ¿qué es lo que me va a aparecer? Y me va a aparecer que las líneas de corriente están más próximas entre sí, ¿ok? Porque están repartidas en un área mucho más chica, ¿sí? Entonces, líneas de corriente más próximas están asociadas a una mayor velocidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y digamos, las líneas de corriente más próximas también representan menor presión. Esto es antiintuitivo y, digamos, no es fácil de entender, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Fíjense que, imagínense que mi tubo de flujo se angostó de un área A1 a un área A2 más chica. Entonces, para que se conserve, digamos, el volumen, la velocidad V2 tiene que ser más grande, ¿sí? Entonces yo pasé de una velocidad V1 chica a una velocidad V2 grande, ¿de acuerdo? Ahora, pasar de una velocidad V1 chica a una V2 grande, ¿sí?, digamos, requiere ¿qué cosa? Que algo me acelere, ¿sí? Y para que me acelere, ¿sí?, tiene que haber una fuerza neta en la dirección de la corriente. Ahora, para que haya una fuerza neta, entonces la presión en A1 tiene que ser mayor a la presión en A2. ¿Sí? ¿Ok?
Y entonces por eso decimos que cuando las líneas de corriente estén más próximas, el área sea más chica, la presión va a ser menor. Y esto es lo que es antiintuitivo, ¿no? Porque se da de patadas con la idea de que uno aprieta, digamos, el extremo de una manguera, ¿sí? Para que el chorro sea más finito, ¿sí? Y entonces a eso uno le parece que, digamos, la presión en ese, digamos, donde uno la está apretando es mayor que la presión, digamos, en el resto de la manguera. Sin embargo, es al revés, ¿sí? Lo que nos está diciendo, digamos, esto es que, digamos, la presión en el resto de la manguera tiene que ser mayor a la presión donde yo la estoy, digamos, angostando, ¿sí? Esto es lo que les digo que es anti-intuitivo, pero bueno, es así, ¿sí? A uno le parece que la presión donde uno está apretando la manguera es mayor, pero, digamos, en el resto de la manguera todavía es más grande, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo esto. Bueno, entonces con eso llegamos, medio rapidongo, a lo que sería la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, digamos, es algo que se aplica a un flujo que es estacionario, irrotacional, incompresible y no viscoso, ¿sí? Con todas estas condiciones, pedimos que el flujo sea estacionario e incompresible para que haya conservación del caudal, y pedimos que sea irrotacional y no viscoso para que haya conservación de la energía. Entonces, de esa manera, ¿sí? Digamos, cuando hay una variación, ¿sí? De las velocidades, eso va a estar correlacionado necesariamente con una variación de, digamos, de las presiones y de las alturas, ¿ok? Y la ecuación lo que trata de hacer es establecer cuál es esa relación que hay entre la presión, la velocidad y la altura, ¿sí? Bueno, fíjense que, digamos, en la medida en que haya, digamos, conservación de la energía mecánica, el trabajo realizado por las fuerzas, digamos, externas que están actuando, que en este caso son la presión, ¿sí? Sobre mi tubo de flujo y la, digamos, la fuerza peso, ¿no? Debido a la gravedad, digamos, el trabajo realizado por esas fuerzas va a tener que ser igual a la variación de la energía cinética, ¿ok? O sea, la diferencia de las presiones y la gravedad lo que me va a hacer es, digamos, acelerar el fluido, es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Bueno. Ahora, el trabajo realizado por las fuerzas externas, ¿qué sería? Fíjense, en el primer término de la ecuación, fíjense, lo que tengo escrito es la presión que hay P1 sobre la tapita A1, ¿sí? Y el producto de esa presión por el área es la fuerza que está haciendo el resto del fluido sobre la tapita, ¿ok? Ahora, eso multiplicado, digamos, por lo que se desplace el fluido, ¿sí? Durante un cierto tiempo, delta T, es lo que yo llamo ds, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, ese primer término representaría el trabajo, digamos, realizado por la fuerza, digamos, debido a la presión P1 durante un intervalito de tiempo delta T. ¿Ok? Por otro lado, el resto del fluido realiza sobre mi tubo también, digamos, una presión P2, ¿sí? En la otra, digamos, en la otra cara. Esa presión P2 por el área A2 de la segunda tapita me va, digamos, a determinar una fuerza A2, ¿sí? Que tiende a impedir que el fluido, digamos, el fluido siga, ¿sí? Y durante un intervalo de tiempo delta T, ¿sí? Esa tapita se va a desplazar una distancia de S2, ¿sí? Que puede ser distinta de S1 porque por ahí, digamos, en la tapita A2, la velocidad del fluido es distinta, ¿ok? Y finalmente voy a tener el trabajo de la fuerza peso, ¿sí? ¿A qué va a ser digamos? Que va a ser igual a la masa, digamos, del fluido, digamos, por la diferencia de altura, ¿sí? Entre,
digamos, la masa por la gravedad por la diferencia de altura entre, digamos, las dos tapitas. ¿Ok? Entonces, esto sería el trabajo realizado por las fuerzas externas sobre el fluido. Si el fluido es incompresible, entonces nosotros habíamos dicho que, digamos, todo lo que avance en la tapita 1, ¿sí?, por el área 1 tiene que ser igual a lo que avance en la tapita 2 por el área 2. ¿Ok? Entonces, digamos, y eso, digamos, en general, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la, digamos, a la masa, digamos, encerrada en cualquiera de las dos tapitas por el ds sobre, digamos, la densidad. ¿Ok? Entonces, la primera ecuación la puedo reemplazar a 1 por ds1 sobre, digamos, la masa sobre la densidad, y lo mismo del otro miembro, y reordenar. ¿Ok? Simplemente reordenar. Por otra parte, la variación de la energía cinética, ¿qué va a ser? Va a ser, digamos, lo que avanza, digamos, la masa correspondiente a lo que avanzó la tapita 1, ¿sí?, por su velocidad al cuadrado, dividido 2, ¿sí?, y la diferencia entre las dos tapitas. O sea, digamos, la diferencia de energía cinética es, digamos, un medio de la masa por la velocidad 2 menos un medio de la masa por la velocidad 1. ¿Ok? Y entonces, si yo igualo esas dos cosas, porque dije que en ausencia de rozamiento, digamos, y si no hay otra forma de energía cinética, no hay energía cinética traslacional, rotacional, perdón, entonces las dos cosas tienen que ser iguales. ¿Ok? Y entonces, igualo las dos ecuaciones, ¿sí? Bueno, y reordenando, simplemente puedo poner de un lado todo lo que corresponde a la tapita 1 y del otro todo lo que corresponde a la tapita 2, y llego a esta ecuación que se conoce como ecuación de Bernoulli, que me dice que la suma de la presión, ¿sí?, en un punto, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en ese punto, más, digamos, la densidad por la gravedad por la altura a la que está ese punto, es una constante y que es la misma para, digamos, cualquier porción del tubo de flujo. ¿Ok? O sea, es una cosa que se va a conservar a lo largo de todo el tubo de flujo. No sé si, digamos, se entendió. ¿Ok? Digamos, la importancia de esto, ¿sí?, ¿ok?, es que me relaciona la presión, la velocidad y la altura, ¿sí?, de una parte del fluido con la presión, la velocidad y la altura de cualquier otro punto dentro del mismo, digamos, tubo de flujo. ¿Ok? Veamos un ejemplo o una aplicación de esto mismo. Fíjense, imagínense que yo tengo, digamos, un recipiente que tiene un fluido y ese recipiente tiene digamos, una abertura conectada a una manguera, ¿sí? Y, ¿cómo que se llama? Por esa abertura sale, digamos, fluido. Entonces la pregunta que me hago es, bueno, ¿con qué velocidad va a salir el fluido, ¿sí?, por, digamos, la boca de esa manguerita? ¿Ok? O con qué velocidad va a bajar el nivel, ¿sí?, del fluido dentro del, digamos, del recipiente original. ¿Ok? Entonces veamos si podemos aplicar esta ecuación de Bernoulli. Fíjense que, o sea, yo podría decir que en la medida en que el fluido sea incompresible y rotacional y estacionario, entonces voy a poder aplicar la ecuación de Bernoulli vinculando, digamos, la presión, la velocidad y la altura en un cierto punto, ¿sí?, el punto 1, con la presión, la velocidad y la altura en cualquier otro punto. En particular, el punto 3, que es
digamos, la salida de la boca de la manguerita o el caño, ¿sí? Ahora, fíjense, en el punto 1, ¿sí?, que es la interfase entre el fluido y el aire, supónganse que el recipiente está abierto, la presión 1 va a ser simplemente la presión atmosférica. ¿Ok? Ahora, la velocidad, ¿sí?, va a ser prácticamente 0. Después, si quieren, lo corregimos, digamos, pero fíjense, si la boca, digamos por donde sale el fluido es chiquita, el nivel prácticamente no va a cambiar y entonces la velocidad va a ser muy, muy chiquita. Después lo hacemos exactamente, pero digamos, por un momento, digamos, aproximemos las cosas como si fuera prácticamente 0. ¿Sí? Y la altura es la altura a la que está la interfase. ¿Ok? 10 metros. Por otro lado, digamos, la presión en P3, ¿cuál es? Y bueno, es la presión atmosférica, ¿sí? P3 está conectado con la atmósfera y entonces la presión en el punto 3 es simplemente la presión atmosférica. La velocidad, bueno, no sé, es justamente lo que quiero averiguar. ¿Ok? Y la altura, bueno, la altura es un dato. Son, digamos, la altura a la que está eso. Entonces, fíjense, puedo utilizar la ecuación y, digamos, ¿cómo que se llama? Como las presiones son las mismas en P1 y P3, directamente se cancelan y las pongo. ¿Sí? La velocidad V1 es 0, ¿sí? Y entonces lo único que me queda del miembro izquierdo es ρ por G por la altura 1. ¿Sí? En el otro miembro, digamos, P3 se canceló, ¿sí? La velocidad, bueno, es el término de la velocidad que yo quiero y, digamos, la altura es la altura, digamos, que yo tengo como dato. Y entonces de acá, trivialmente, puedo despejar cuánto vale la velocidad V3. ¿Ok? Y fíjense, la velocidad V3 resulta ser raíz de 2 por G por I1 menos I3, que es lo mismo que, digamos, la diferencia de altura entre la boca y la parte alta digamos, ¿cómo que se llama? Del tanque. Este raíz de 2GH, si se fijan o si se acuerdan digamos, de las clases de mecánica en el CBC, ¿sí?, es exactamente, ¿sí?, la velocidad que adquiriría, digamos, una partícula, un cuerpo, ¿sí?, que cae a una altura h. ¿Sí? Y bueno, y lo que me está diciendo es que como no hay, digamos, no hay viscosidad, ¿ok?, simplemente la aceleración que va a adquirir el fluido es la aceleración que adquiriría digamos, un cuerpo en caída libre. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, digamos, podemos vincular presión, velocidad y altura del fluido en un punto con, digamos, presión, velocidad y altura de un fluido en otro. ¿Ok? Bueno. Fíjense, si quisieran, digamos, hacer algo más preciso, es decir, tener en cuenta el hecho de que en realidad, digamos, la interfase del fluido en el tanque, a medida que salga fluido, va a tener una cierta velocidad. Fíjense que lo único que necesitarían sería ver la relación que hay entre las áreas, ¿no? El área, digamos, A1, si quieren, en el tanque contra el área 3, que es, digamos, la sección del tubo por donde sale el fluido. Y la conservación, digamos, del caudal, lo que me dice es que esas áreas van a estar simplemente relacionadas de esa manera. ¿Ok? Y entonces la velocidad 1 con que baje digamos, el nivel de fluido, ¿sí?, va a ser simplemente proporcional a la velocidad con que salga el fluido V3. Claro, por supuesto, en la medida en que el orificio sea chiquito, sea A3, sea muy chiquito, con respecto a A1, esa velocidad V1 va a tender a 0, y es la aproximación que hicimos antes. Pero si quieren, digamos, no hace falta hacerla, uno podría, digamos, reemplazar el valor, reemplazar en el miembro izquierdo V1 en función de V3. También uno puede tener en cuenta el hecho de que a medida que salga fluido, ¿sí?,
por el punto 3, el nivel va a ir bajando. ¿Y cuánto va a bajar? Y bueno, va a bajar, digamos, de la altura menos digamos, la velocidad que tenga el fluido que acabamos de calcular, ¿sí? Que va a ser muy chiquito, pero bueno. Entonces, si yo quiero, puedo, digamos, sustituir, ¿sí? Tanto B1 como I1 en la ecuación en función de B3 y del tiempo, y entonces ahí sí resolver la ecuación, digamos, en forma exacta, que, digamos, lo que va a quedar es simplemente una cuadrática en B3, ¿sí? Y en uno de los coeficientes va a estar metido el tiempo, y entonces lo que voy a ver es que la velocidad en realidad no es exactamente, digamos, raíz de 2GH, sino algo ligeramente distinto y que es función del tiempo, pero que lo puedo calcular. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo, digamos, de aplicación de la ecuación de Bernoulli. La clase que viene vamos a ver, digamos, unos cuantos ejemplos, ¿sí? De aplicación de Bernoulli para entender distintos procesos y distintos instrumentos de medición relacionados con fluidos, presiones y comportamientos. ¿Ok? Así que vamos a volver la clase que viene sobre esto. Por favor, si pueden, relean esta clase, ¿sí? Antes de la clase que viene, así podemos discutirlo con más tranquilidad. ¿Sí? Una última cosa, fíjense que, digamos, en la ecuación de Bernoulli tenemos un primer término que es la presión. ¿Sí? El segundo término, digamos, si hicimos las cosas bien, también tiene que ser algo que tenga unidades de presión, si no hubiéramos, digamos, hecho las cosas mal. ¿Sí? Ahora, ese segundo término que tiene unidades de presión y que depende de la velocidad y la densidad, es lo que sería, digamos, como una especie de presión debido a la velocidad. Y se lo llama presión dinámica. ¿Ok? O sea, es algo equivalente a la presión, que tiene unidades de presión, y que es debido a la velocidad con que se mueve el fluido. ¿Sí? Y el tercer término, que también tiene, digamos, dimensiones de presión, es lo que habíamos, digamos, ρ por G por H, o sea que es básicamente, digamos, la misma presión debido a una columna de fluido, que es la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, primer término sería la presión, segundo término, la presión dinámica, o sea, la presión debido a la velocidad, y el tercer término, la presión, digamos, hidrostática, la presión debido a la altura. Y entonces, a lo largo de un tubo de flujo, la suma de esas tres cantidades siempre va a tener que permanecer constante. Por supuesto, en la medida en que, digamos, el flujo sea incompresible, ¿ok? Y entonces valga la ecuación de continuidad, sea irrotacional, o sea, no se me vaya energía en forma de energía cinética rotacional, que no la tuve en cuenta, ni tampoco haya, digamos, viscosidad que me, digamos, que me coma, si quieren, energía en forma de trabajo de las fuerzas viscosas que lo que hacen es calentar el fluido. ¿Ok? Bueno, bueno, entonces con esto pararíamos acá y la clase que viene vamos a discutir aplicaciones digamos, de todo esto, de Bernoulli, de hidrostática, para ver distintos instrumentos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? No, por ahora no. ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? No les creo. Bueno, me pueden, digamos, me pueden preguntar cuando quieran, ¿ok? Bueno, a ver, entonces, stop sharing. Bueno, entonces, paramos acá y seguimos entonces el martes con estas aplicaciones. Y bueno, y ahora dentro de un rato van a tener la práctica de problemas con Alan, ¿sí? ¿Cómo que se llama? Permitan ser hincha, ¿sí? Y decirles que, digamos, es muy importante que hagan los ejercicios, ¿sí? Y que lleven los ejercicios al día, porque hasta que no hagan los ejercicios no se van a dar cuenta si entendieron, digamos, realmente o no, ¿sí? Como que llama, yo sé que es muy difícil y no consigo
convencerlo a mi hijo de la importancia de hacer los ejercicios, así que tampoco los voy a convencer a ustedes, pero bueno, tengo que decírselos, ¿ok? No se duerman con los ejercicios. Bueno, gente, si no hay más preguntas, entonces los dejo con, digamos, con Alan. ¿Ok? Bárbaro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.